¿Cómo ves esa salsa? No sé por qué, si me explicas por qué habéis comparado con San Juan. Porque Sí. Veo ahí unas cosas que, claro, San Juan influye tanto, primero que es un productor hidroeléctrico que abastece Madrid de agua. Luego se ha favorecido por esa autopista tan problemática, la M601. Pues no sé por qué habéis cogido ese, si le habéis hecho por coger uno y comparar con él, o habéis tenido en cuenta esas... Si quieres que te lo que está explicado esa parte, pero... Porque el motivo era intentar buscar, como hay pocos datos, como medios económicos, había que buscar el medio de algunos indicadores. El motivo de San Juan es que en el entorno de Madrid solo hay 4 embalses donde se permite la navegación a motor. En la Comunidad de Madrid únicamente se permiten los usos de navegación de cualquier tipo, ya sea de motor, automotor, el baño, etc. Los usos de baño solo se permiten en el embalse de San Juan y en el embalse de Picadas, ¿no? Pero motor solamente en San Juan. Entonces, compartían esa característica, es decir, y realmente los desarrollos turísticos y urbanizaciones que se han producido alrededor de los embalses se han producido en San Martín de Valdeiglesias y Celallos, y originalmente los municipios ribereños, fundamentalmente de Entrepeñas, en Pareja y Sagedón, fundamentalmente, también en Buendía, pero en menor medida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por compartir periodos temporales y desarrollo parecido, por compartir esas características de usos potenciales, nos parecía que era significativo. Y es cierto que de San Juan depende Madrid y depende de los usos hidroeléctricos. Y realmente, como lo he dicho al principio, que los usos hidroeléctricos rigen en gran medida San Juan. Lo que pasa es que los usos hidroeléctricos son en sus necesidades, de alguna manera, algo parecidos a los usos lúdicos y recreativos, porque lo que les interesa es mantener la lámina de agua hasta el verano y turbinar en verano, lo cual mantienes un poquito los niveles elevados, que es lo que te permite además usos recreativos de navegación y uso. Y luego, porque hablando con antiguos gestores del trasvase del embalse de San Juan, sí te dicen que realmente tienen en cuenta las necesidades de las urbanizaciones de la zona. Son miles de personas que utilizan San Juan y en la medida de lo posible intentan mantener los niveles para mantener todas esas urbanizaciones con mucha gente muy bien conectada que tiene su chalet en la parte del embalse. ¿Cuándo baja mucho los niveles? En años de sequía, donde se ponen en marcha los trasvases a Madrid, fundamentalmente al canal. Es cuando realmente baja mucho los niveles. En otros años también, pero bueno, una gráfica que enseñamos al principio. Entonces, en ese sentido, es un embalse mucho más pequeño, pero precisamente siendo mucho más pequeño, la tendencia económica, la tendencia poblacional ha sido muy diferente. Bueno, un primer apunte. Yo creo que, como apunta el compañero, San Juan no tiene absolutamente nada que ver con el turismo, para nada. Son ámbitos absolutamente distintos ni para ninguna cooperativa, ni siquiera para ensalzar a San Juan. San Juan está en el camino, en el trayecto hacia Ávila, la Sierra de Gredos. Es un de tránsito continuo hacia la Sierra de Gredos, y además es que tiene unas aplicaciones, por decirlo así, o unas utilidades muy diferentes a las de Entrepeñas y Buendía, sobre todo por el turismo, y sobre todo porque hay un asentamiento de carácter distinto absolutamente, y sobre todo por la unión que va de Madrid para allá, que no va para la zona de Guadalajara. Segundo punto, me temo muy mucho que tanto Entrepeñas como Buendía y toda su zona de influencia están condenadas al fracaso absoluto del futuro. Y voy a decir por qué, además lo conozco. Yo de pequeño he veraneado mucho en Entrepeñas, procedo de la Conservación de la Universidad, soy un destino profesional. He conocido el pantano lleno hasta los topes, de rebosar, incluso con peligro de soltar alguna vez la compuesta del mismo, de Entrepeñas. Ya hablo de los años exactamente, finales de los años 79, 80, 70. Yo he veraneado en el poblado de Entrepeñas. Eso no quiero ni volver por allí. Volví hace 4 años a Sacedón, y lo he conocido el agua llegar hasta la parte que llamaban del embarcadero, no sé cómo, y es tristísimo. O sea, eso es penosísimo, y me temo que jamás se podrá recuperar, entre otras cosas porque llueve menos, y además porque en cuanto se sigue haciendo el trasvase Tajo Segura, que por cierto no es el propio embalse de Entrepeñas, sino que baja hasta el de Volarpi, y allí engancha el acueducto Tajo Segura, y es el que va hasta Segureta, ¿no? Si eso no se recupera, y aunque se recupere, es imposible dotar a esas poblaciones de ningún tipo de desarrollo. Primero por la orografía, segundo porque es un territorio absolutamente seco.
Tercero, porque no hay población ni la va a haber. Cuarto, porque cuando haya alguien por allí de turismo, son 4, son 5, son 20, no es posible que crezca más. Ahí se han puesto algunas estadísticas, el análisis que habéis hecho de cuánto se cierra y cuánto se abre, y se va equilibrando, cierran unos pocos y abren los mismos. Y es imposible que haya un desarrollo futuro, entre otras cosas, no solo porque la Administración Central, y voy terminando, no tenga ningún interés, es que no puede tenerlo. ¿Qué se desarrolla ahí? ¿Solo un desarrollo basado en el agua? ¿Qué tipo de desarrollo? Regadíos, es imposible en un terreno de secano, como no se transforme todo y son montañosos todos los pueblos y toda la ribera, es imposible dotarle de regadíos. Y segundo, en cuanto a la población, es inexistente, porque la población que había en los años 50, 60, 70 se ha convertido en población muy, digamos, casi diría que anciana. No hay, como habéis dicho ahí, en las estadísticas, población joven. Y al no haber población joven, no hay regeneración. ¿Y qué población va a volver a esos pueblos semi-abandonados? La gente joven, ¿qué va a hacer allí? Van a volver unos pocos que tengan ilusión en recuperar lo que les han contado sus antepasados, porque no vayan a acuérdate luego la Venezuela, perdón, la Venezuela no, la Isabela, que está soterrada o el Partal de Ancorno, como está también el pueblo de Ancorno, también igualmente inundado, y poblaciones que han desaparecido y otras que están a punto de hacerlo. Para ir con gente a pasar el fin de semana por los veranos. Yo creo que ha dejado claro. No quiero tener más, pero vamos, es que me da pena tener que decir. No, lo conozco y si me animáis un poco. No, perfecto. Vamos a intentar darnos una opinión, si no te importa. Yo creo que aquí partimos de una cosa. Hemos dicho, evidentemente, hemos pintado un diagnóstico deprimido de esa zona. Lo que está clarísimo, evidentemente, es la situación. Lo que nosotros decimos es que parte de esa situación es por la gestión que se ha hecho de los embalses. Es decir, en los años 70 esa zona no tiene que ver con lo que era ahora. Y si esos embalses se hubieran gestionado como se ha gestionado el embalse de San Juan, los valores culturales, los valores paisajísticos, las zonas protegidas de toda la zona de la Alcarria tienen exactamente el número de zonas protegidas más o menos parecidas y los mismos valores naturales de biodiversidad, culturales, de patrimonio arquitectónico, de patrimonio arqueológico, exactamente lo mismo. Es más, desde el punto de vista cultural, más en la zona de la Alcarria que en la zona del embalse de San Juan. Es decir, el potencial de desarrollo rural basado en un turismo rural en la zona de la Alcarria es brutal. De hecho, Cuenca Rural ha empezado a crecer, como van todos los indicadores económicos y poblacionales, cuando ha empezado a desarrollarse el desarrollo rural en esa zona. Y pueblos que se veían como abandonados y muertos se están recuperando con gente joven, como en muchas otras zonas rurales. Entonces, nuestro argumento es precisamente que esa gestión que se ha hecho de los embalses es lo que ha provocado que ese potencial de desarrollo que estaba ahí, que también se encontraba en San Juan, se ha visto totalmente frustrado. Y que no solo no ha ganado, sino que ha perdido población. Y todo eso con la gente de allí, porque hemos hablado mucho con unos y otros, y son gente que se mudaron allí en los 60 y en los 70, bueno, gente de los que vivían allí, y que empezaron a invertir, a crear oportunidades de negocio que se han ido visto frustrados. Sus hijos ya no se quedan, sus hijos se van a vivir a Alcalá, se van a vivir a Guadalajara, se van a otros sitios. Lo que decimos es precisamente esto. ¿Que no es reversible? Yo en eso discrepo. Es decir, yo creo que España en general tiene un problema de crisis del mundo rural, eso es realidad, pero existen zonas donde se están buscando alternativas y nuestro argumento es que esta zona tiene un potencial y un recurso espectacular. Es decir, tenemos unos embalses que el informe no hemos puesto nada de los datos de la modelización hidrológica que ha hecho Miguel Ángel Sánchez, porque lo presentó aquí hace un mes, pero él realmente propone una alternativa de gestión de los embalses diciendo bueno, que es posible, ¿no? Que te da todas sus complejidades, evidentemente, ¿no? Que permitiría mantener una lámina de agua del 50, 60, 70, en su caso incluso el 80%, pero digamos, vamos a ser el 40% que yo he dicho, ¿no? Manteniendo eso, tú tienes unos niveles que se acerca la lámina de agua al paseo marítimo de Sacerdote, que es lo que tú estabas diciendo anteriormente, cuando iban cientos de autobuses a bañarse los fines de semana desde Madrid, ¿no? Eso es posible. Y con ese recurso unido al patrimonio cultural, unido al patrimonio gastronómico, unido al patrimonio paisajístico, es decir, en esa zona se puede revertir la situación. Yo estoy como creo, y estoy profundamente convencida de mi experiencia, que hay zonas rurales donde eso se puede revertir. Hay zonas que no hay alternativa porque no tienes donde tirar. Ahí evidentemente sí lo hay. Bueno, además, una cosita nada más, ¿sí? Bueno, por supuesto todas las opiniones personales son varias y más si son recuerdos de juventud, por supuesto, pero la España de los años 70 nada tiene que ver con la de a día de hoy. Yo he estado también, si hablamos de cuestiones personales, bañándome en Entrepeñas hace unos años y con unos deportes náuticos impresionantes. Entonces, y unas casas rurales de lujo, absolutamente de lujo, a día de hoy cerradas. Entonces, si hablamos de, insisto, no me gustaría hablar de cuestiones personales porque yo creo que aquí lo que hemos venido a presentar precisamente son pues, valores medios.
valores medios, que son los que en un momento, o medianos en el caso de la renta, que son los que en un momento dado nos pueden hablar y dar una imagen general de qué es lo que ha pasado. Hemos hablado de valores poblacionales desde el año 1900, pero insisto, yo creo que la España de los años 70 no tiene nada que ver con la que se podría desarrollar hoy con las capacidades que tenemos a día de hoy a nuestro alcance. Y ya para terminar, yo creo que no somos conscientes de la magnitud del recurso que suponen Entrepeñas y Buendía. Es decir, Entrepeñas y Buendía en condiciones, no sé si hay muchas zonas rurales en España que tienen un recurso de esa magnitud. Todos tenemos iglesias, es decir, en toda España hay iglesias, ¿no? Y hay valores culturales, patrimoniales, en unos sitios más, en otros menos. Un embalse de este tamaño no hay, o sea, hay muy pocos. Entonces, por ejemplo, que Cuenca y Guadalajara rural evolucionen mejor que ANREP teniendo ese recurso, pues es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Obviamente, si lo único que pensamos es el número de votantes que hay en cada región, pues entonces no salen las cuentas. Pero es que entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, hay un problema, como ha dicho Nuria, hay un problema en el mundo rural y lo que estamos intentando es solucionarlo y evitar la despoblación, pero en todos los sitios. Entonces, cuando hay un recurso como este y se produce la despoblación, pues los demás que van a decir directamente, oye, apaga y vámonos, porque nosotros no tenemos eso, ¿no? Entonces, lo que da mucha pena es que habiendo el recurso, sufra igual que los que realmente sí que no tienen nada de nada, ¿no? Entonces, es cierto que la situación es deprimente y es triste y es muy mala, pero es como consecuencia de decisiones que se han tomado. Y si se toman otras decisiones, pues igual las cosas empiezan a cambiar. Perdón, pero solamente digo una cosa más. ¿Y por qué no se hace algo? Porque tenéis ilusión, veis los recursos, yo también lo veo. Y me parece maravilloso y me encanta. Pero nadie hace nada, ni la administración ni los particulares. ¿Por qué es? Porque el recurso es el que falla. No es por eso. El recurso está ahí. Son decisiones políticas, porque la política hidráulica, cambiar la política hidráulica de España, yo creo, bueno, esperamos es muy difícil, es muy difícil. Otro paso más, otro granito de arena más en esa línea. Sí, bueno, ya también enlazando con lo que dice, no es que parte de decisiones que se ha tomado una decisión que perjudica a esas personas, entonces la solución está muy fácil. Final la base ya está, o sea que es una cosa bastante obvia y además en la presentación del otro día nos dijeron qué niveles pueden alcanzar los bases y todo eso. Lo que yo quería preguntar es si os habéis planteado, a mí me ha parecido muy interesante, además creo que con la poca información que realmente hay a nivel municipal y demás, habéis buscado una forma de hacerlo que está bastante bien y nos sitúa un poco en todo lo que ha pasado. Me gustaría saber si estáis pensando o os habéis planteado hacer como una segunda parte en la que hagáis una estimación juntando tanto el estudio de cómo podrían estar los pantanos sin mirar la fase y con los modelos económicos que habéis planteado de qué repercusión podría tener para estas poblaciones en cuanto a impacto económico, creación de empleo, asentamiento de población, atracción de población ya no solo los pueblos, sino el resto de municipios ribereños, servicios sociales, atención a las personas mayores, porque aunque sea un poco así que parezca que es un sitio sin futuro, yo creo que al final cada persona importamos, ¿no? Entonces, aunque solo sean 10.000, creo que no son 10.000 personas que haya que dejar ahí abandonadas, además cuando están siendo cada vez más mayores y necesitan más servicios, más atención y tampoco tienen por qué sufrir encima el desarraigo de irse de sus entornos. Y si queréis saber si os habéis planteado hacer una estimación de cómo podría ser la vida de esas provincias Sí, en principio el informe, por supuesto, es una primera aproximación, lo que hemos hecho nada más a la medición de esas variables y de ese futuro que tú planteas, y hemos conseguido no perder la amistad, lo cual yo creo que tiene mucho mérito porque hay mucha gente que conoce que ha sido un trabajo durísimo porque muchísimas variables tenían una serie cortísima. Hemos buscado 1 millón más de variables que no aparecen ni siquiera en el estudio. O sea, si ves la carpeta que hay de información disponible y desechada por unas causas, por otras, porque no era completa, porque tal, ha sido infernal. Entonces, insisto, por lo menos la amistad la seguimos conservando. Pero sí
sí, la idea es continuar con todo esto, teniendo en cuenta que todo lo que sea en economía, bola de cristal no existe, ¿bien? Entonces el plantear hipótesis y sobre ellas, si no tienes sistema de los econométricos, por supuesto, pero es que en este caso hay series temporales, no tenemos series temporales largas de las que poder tirar para arrastrar y llevar a cabo estimaciones, salvo la recaudación. Entonces, establecer hipótesis sobre algo que no tienes a veces es difícil, pero sí, en principio... Sí, lo que pasa es que el nivel de detalle que tú planteas es, bueno, pues es tipo bola de cristal, ¿no? Tenemos una variable principal, que es la renta, una variable que en ausencia de renta nos permite ver cómo evolucionan las cosas, porque es la población va donde hay actividad económica y donde no hay actividad económica la gente se va, ¿no? Entonces, si tú logras un incremento poblacional con cualquier cosa, y por ejemplo, seguramente los establecimientos, por ejemplo, los alojamientos rurales es una variable que así a priori es muy elástica. En economía decimos pues, que puede variar muy rápidamente, ¿no? Entonces, con una lámina de agua en condiciones, los alojamientos rurales se recuperan rápidamente porque abrir una casa rural no tiene problemas. Es decir, es una única casa, una persona suele ocuparse de ella, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, sería muy automático, ¿no? Y el resto, pues, va viniendo con el tiempo. Lo que no hay es ni bola de cristal ni recetas mágicas para decir de aquí a 5 años ya lo tenemos montado. Y en segundo lugar, cerrar el trasvase no es una cuestión que se pueda cerrar de un día para otro. Cuando las grandes obras hidráulicas están proyectadas como mínimo para 50 años, el trasvase lo se amortiza en 50 años. Se amortiza, se proyecta que se va a amortizar. Otra cosa es lo que se amortiza o no, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de cerrar el trasvase antes de 50 años, eso implicaría, hay por ahí estudios, pero eso implicaría que hay gente pues, que igual te podría pedir, oye, me he hecho esta inversión para 50 años y tú me quitas el antes, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante este tiempo hasta que se cumplan los 50 años? Pues yo supongo que las partes se van posicionando, van armándose de argumentos para, a partir de ese momento, que coincide 2030 aproximadamente, 2031, entonces ahí es un periodo nuevo, ¿no? Yo personalmente no creo que sea posible cerrar el trasvase ahora. Otra cosa es que se cambiasen las reglas de explotación, la forma de gestionar, que se dedicase solo a abastecimiento, etcétera. O sea, se pueden hacer cosas. Lo que ocurre es que las cosas no son ni blancas ni negras, y si nos empeñamos en hacer el 100%, pues es que no vamos a conseguir igual nada, ¿no? Es decir, mejor ir tomando medidas, todas razonables y que son fáciles de convencer. Yo creo que hay un punto donde sí que se puede hablar, ¿no? Y ese es el que hay que ir pensándolo, porque esto es muy obvio. Esto es muy obvio, los impactos ambientales son muy obvios. Entonces, eso es difícil de defender que no los hay o que no o que no se tenga en cuenta esas 10.000 personas, ¿no? Sí, bueno, un par de cosas. Me parece que el trabajo está muy positivo y se ha aportado un montón de información que a mí me ha valido mucho y me va a valer más. Nosotros llevamos trabajando algún tiempo en la zona, sobre todo en algunas actuaciones que aparecieron como un maquillado, pero que se están manifestando como bastante más interesantes de lo que en principio se entrevió, que son lo que nosotros nos hemos atrevido a bautizar como limnoembalses o embalses de cola. En fin, yo creo que hay actuaciones que ya hay una hecha, porque además es la primera que o sea, algo se ha hecho, todo se puede mejorar y todo se puede criticar, pero algo se ha hecho, porque en el embalse de la cola de Entrepeñas está ese primer limnoembalse que por vez primera, no es el primero construido en España, pero sí que es el primero que se plantea con finalidad, hasta donde puede llegar la actuación de compensación ambiental y paisajística y hasta ecológica, ¿no? Hay otra propuesta que está dentro de los justos, que es en Buendía. En Buendía hay otra obra, en fin, actuación, y en el propio, y quizás se podría incrementar ese tipo de actuaciones
que genera una masa de agua estable, que es de lo que se trata, ¿no? Buscar, aunque naturalmente no vamos a compensar todo lo que es el embalse de Entrepeñas, pero por lo menos crear espacios atractivos de agua, paisajes del agua creados, que son creados pero no son creados, y son creados porque hay un dique secundario, pero se genera una lámina de agua. La prueba está en que, bueno, la eficiencia está en la zona esta de Pareja, pues en fin, en la cantidad, hay gente, mucha gente que va a disfrutar de esa masa de agua, que podía haber estado mucho mejor hecha, dicho sea de paso, también, porque, claro, un planteamiento bastante engañoso es que esas actuaciones se las exonera de evaluación de impacto ambiental, del procedimiento de evaluación, lo cual es un error graso, porque efectivamente es zona inundable, pero no significa las condiciones que es pretendidas es otra que el ser simplemente un embalse lleno esporádicamente. Es un embalse lleno total. Se producen situaciones muy extrañas, como cruzar una carretera que no tiene ningún tipo de protección, en fin, pero que la actividad, esa iniciativa puede tener, podría tener algún eco si se impulsara adecuadamente. Y otra cosa que yo creo que es importante es que quedara meridianamente claro, que yo no soy economista y la cosa me escapa, pero que las tasas que la Confederación del Tajo recoge por el bombeo, por el envío de agua a Murcia, que fuera finalista, que se dedicaran justamente a la zona donde se crea el problema. No sé si eso es así, que me parece que no, y eso sería evidente, que oye, el dinero que se recupera, inviértase de forma finalista, por lo menos para hacer un puente sobre una carretera, para un lindo embalse donde van los camiones a 100 por hora, joder. Es que es una cosa tan inmediata, tan directa, y crearíamos expectativas en torno a esa iniciativa que fue piloto y que, bueno, pues que tiene otros problemas, que tampoco quiero extender más. Vale, solo para los que no lo conozcan, un limnoembalse, lo que comenta Antonio, es un dique de cola, es decir, es hacer como una especie de mini presa, mini embalse dentro del embalse, dentro de lo que era el gran lecho de Entrepeñas, en este caso al lado del municipio de Parejas, hecho en la cola al final, y entonces lo que se hace es que se embalsa una pequeña cantidad de agua y así hay una lámina estable permanente. Existe una al lado del municipio de Parejas, se llama el dique de Pareja. Me decías que son 26 hectáreas de lámina de agua permanente, y sí es cierto que permite, bueno, pues, que pájaros migratorios, que depende, que hay un impacto ambiental importante de que la lámina de agua haya bajado, que ahora mismo Entrepeñas, bueno, ahora mismo ya no, pero Entrepeñas y Buendía es uno de los principales humedales para uso de aves, y los biólogos que estéis aquí, perdonad que lo voy a decir fatal, pero vamos, los principales humedales para pájaros invernantes, más o menos de Castilla-La Mancha. Con los niveles bajos eso se ha perdido. Bueno, pues Pareja da un poco de eso, pero claro, miremos proporciones, son 26 hectáreas frente a 11.000. Las proporciones son. Entonces eso está ahí, ha sido una experiencia. Nos enteramos hace 4 días, que de hecho lo introducimos en el último momento, que el de Buendía, porque había otro propuesto en Buendía, sí ha sido sometido a evaluación de impacto ambiental y acaba de salir un día negativo porque no estaba dentro del lecho del embalse, sino que inundaba el bosque de ribera en estupendo estado de conservación. En fin, mal diseño, pero bueno. ¿Son pequeñas medidas compensatorias? Sí, pero nosotros entendemos que los tiros que pueden estar, que bien, o sea, que son X, pero que los tiros no van por ahí. O sea, yo creo que los tiros van un poco en la idea, en la línea que Miguel Ángel ha empezado a explorar, de una gestión de los embalses que permita, o sea, hubo un estudio de la Confederación que nunca se llegó a publicar, nunca se tuvo en cuenta en el Plan Fantasma del 2011, que estimaban que con un 40% de llenado, por la forma del embalse de Entrepeñas, que es donde fundamentalmente están los usos recreativos más intensos, con un 40% se llegaba a un nivel de llenado suficientemente amplio que la boca del infierno quedaba llena, y entonces dabas, bueno, son 30 o 40 kilómetros de navegación y tal. O sea, la cosa realmente mejora a partir de ahí. Esta es la demanda histórica de los municipios ribereños. Insuficiente, pero es que en el caso de Miguel Ángel él sugiere una alternativa de gestión que supondría un nivel de llenado de prácticamente el 80%. O sea, que yo creo que existen alternativas que no se han tenido en cuenta porque sistemáticamente se ignora esta zona. O sea, ni se ha contado ni se ha tenido en cuenta. Sí, respecto a la afección o a que las tasas fuesen finalistas, pues realmente yo creo que si se hubiese planteado al principio,
¿vale? Pues quizás se podría, pero es que a día de hoy eso no tiene ningún sentido. Es decir, si no han hecho el puente en 40 años, no han hecho la compensación en otros 40 años, etcétera, ahora ya da igual eso, porque la zona ya está deprimida, ¿no? Y ahora no se soluciona el problema de la zona, ahora cuando hicieron el puente, obviamente no floreció allí la zona, si no hay agua en el embalse, ¿no? Y además eso genera un precedente muy peligroso, que es lo que se está intentando reconducir la política hídrica. Se está intentando, a ver, hay mucha gente, desde la academia, desde las organizaciones sociales, de participación, etcétera, que lo que se pide es una nueva política. Si la nueva política consiste en hacer lo mismo, pero compensar sin tener en cuenta la agua tal, pues realmente no hemos arreglado nada, ¿no? La cuenca receptora del trasvase nos dice que las compensaciones, etcétera, no son compensaciones, lo que pagan ellos a la confederación, a las confederaciones, realmente no son compensaciones de nada. De hecho, cuando vosotros pagáis vuestra factura del agua, a nadie se le ocurre decir esto es una compensación que yo pago, no. Eso es el coste del servicio, ¿vale? Es el coste del servicio. Y el coste del servicio se paga siempre, y las necesidades básicas, independientemente de que haya trasvase o no haya trasvase, hay que cubrirlas. El abastecimiento es la necesidad básica, la de arriba del todo. Es decir, aunque no hubiese trasvase ni hubiese nada, había que cubrirla, y aquí no se ha cubierto, ¿no? Entonces realmente no puedes tratar eso como vamos a poner un parche ahora para que aquí haya un abastecimiento. No. Es decir, la administración central, las confederaciones hidrográficas tenían que haber atendido esas necesidades independientemente de lo que pague el trasvase, que por cierto, siempre dicen los regantes de allí, dicen, pagamos el agua más cara de España. Y yo, cierto, como tenéis la infraestructura más cara de España, toca pagar, ¿no? Eso pasa en el resto de cosas. El que tiene aquellas cosas que son más caras, pagan más, ¿vale? Entonces no es nada raro, ¿vale? Es lo normal, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay otros recursos. Tampoco se quieren pagar. ¿Por qué? Bueno, pues claro, un agua subvencionada, porque aunque paguen la más cara de España, no están pagando el coste total. Son cosas diferentes, ¿vale? Entonces hay otros recursos que son más caros, y cuando hay otro recurso que es más caro, o que ellos piensan que es más caro o de peor calidad, pues ¿qué dicen? No, yo quiero la barata. Aunque sea la más cara de España, pero es más barata igual que otras alternativas. Entonces, claro, ¿yo qué quiero? Si cada uno miramos, si no hacemos el análisis económico global, si no miramos a cada uno, pues cada uno dice, no, yo quiero agua barata, subvencionada, de calidad, etcétera, etcétera. Pues eso hay que pagarlo, eso no sale gratis. Es decir, es más, lo pagamos entre todos nosotros, todas las subvenciones. Sí, me voy a dar las gracias por el trabajo, porque ya era hora para qué. Bueno. Vosotros, porque hacía falta, como se comporta entre Peñas y Bondía, prácticamente lo conocemos todos, pero estos datos tan concretos, tan brutales, tan demoledores, son muy importantes para poner en evidencia la situación de gestión de la cabecera del río y de una España interior, no solamente la cabecera del Tajo, sino también otras zonas, como por ejemplo puede ser la cuenca de Guadiana, Jara, Garcesola, la zona de los Arroyos del Duero, y algunas zonas donde se han sacrificado por otras zonas del país. Es decir, ahora que se ha puesto de moda esto del desierto demográfico del interior, claro, tenemos una política desde el franquismo que va enfocada a eso, a quedar el centro de España prácticamente un agujero con Madrid en el centro, y el resto sobramos, ¿no? Porque los intereses y el desarrollo y la potenciación están en otras zonas del país, ¿no? Entonces es importante conocer estos datos y conocer sobre todo al precipicio donde van estos municipios de Entre Peñas y Buendía. Es decir, si no se revierte la situación, esto cambia. Yo estoy seguro, como decís vosotros, que otro modelo es posible y otra solución hay. Porque lo que sí que sabemos, no con seguridad, pero un porcentaje muy alto, es que en los próximos 10 años van a entrar 7.500 hectómetros cúbicos en Entre Peñas y Buendía. Con una media de 750, 770 a una media. En el próximo ciclo húmedo, que empezará probablemente el invierno que viene, como decía el otro día, en 2 años podemos tener Entre Peñas y Buendía lleno. Es decir, de 7.500 que entran en 10 años se evaporan unos 500, 600. En Entre Peñas y Buendía solamente entran 2.500 y hay otros 5.000, aproximadamente 4.000 que sobran, por así decirlo. El problema es que durante estos últimos años, desde el año 80, hemos sacado más agua de la que entraba, hemos sacado prácticamente lo que había.
Si conseguimos buscar un modelo de gestión hacia el Tajo, hacia el propio río, vayan unos caudales importantes, unos volúmenes importantes, de 500 hectómetros al año aproximadamente, que se nos evaporen, depende del año, depende del llenado, 70 o 80 hectómetros cúbicos, podemos tener almacenado entre Peñas y Buendía 2.000, 2.500 hectómetros cúbicos, 2.400, incluso nos puede sobrar agua. Podemos tener los picos de crecida, ya no tan excesivos como los años 70, años 60, que eso prácticamente es imposible, pero sí, por el problema de la gestión hiperanual de Entre Peñas y Buendía, es que se nos olvida. Entre Peñas y Buendía no se gestionan como, a lo mejor, San Juan, El Torcón o Guajará, envases pequeños, son envases de gestión hiperanual para 5 o 6 años. Si la administración es capaz de gestionar Entre Peñas y Buendía para el Tajo, tendríamos un río distinto y otra gestión distinta. Entre Peñas y Buendía, lleno prácticamente. Yo creo que con el atractivo que pueden tener, con 100.000 hectáreas, con la calidad ambiental que hay en el entorno de Madrid, yo estoy seguro que aquello sufriría, experimentaría un auge muy importante. Yo solamente digo que sabemos a dónde vamos, tenemos las herramientas para cambiarlo, ahora solamente falta que la administración cambie ese modelo. Lo que no es posible es que tengamos un plan de sequía donde la cabecera del Tajo sea la cabecera de la Segura, donde tengamos planes de cuenca que están hechos a capricho de los regantes del Segura y de los intereses políticos del Segura. Es decir, tenemos al lobo no cuidando las ovejas, matándolas directamente. Entonces, bueno, el trabajo es dar los datos, poner las soluciones y ahora quien compete debe tomar otras medidas. Los colectivos sociales, estamos en los tribunales supremos haciendo trabajos, divulgando y informando. Pero claro, no estamos condenados, nos están condenando. Otro modelo es totalmente posible. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que el mensaje esperanzador era lo que queríamos transmitir, pero no sé si se ha entendido bien al final. Yo creo que el cambio efectivamente de política podría llevar a un cambio demográfico y de esperanza para la zona. No sé qué decir algo más. ¿Otra pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, simplemente para una cosita antes de terminar. Bueno, déjame una cosa y tú cierras. Vale. No, es que lo mío no es de cierre. Ah, bueno, vale. No, lo mío tampoco. El informe se va a poner público, es un primer, os han dicho los dos compañeros que ha sido muy complicado conseguir información, muy complicado, seguro es un primer paso, seguro que hay errores, seguro que falta información, seguro que hay más información que nosotros desconocemos, se va a colgar en la página web del grupo de investigación y por favor os animamos a que sugerencias, comentarios y tal nos las hagáis llegar de cara al siguiente trabajo. Simplemente quería decir que el origen de la política hídrica en España lo podemos cifrar más o menos en la crisis del 98, o sea, estamos hablando de 1898, ¿vale? Es decir, finales del 19, principios del 20. Estamos en el 21 y hay algunas ideas que persisten y que seguimos haciendo algunas cosas con el mismo esquema lógico y mental, pero estamos aplicándolo a una España radicalmente diferente. Entonces, eso tiene que cambiar. Es decir, es que no podemos mantenerlo así. Si queremos seguir la evolución de la sociedad, tenemos que cambiar la forma de gestionar este recurso porque no vamos a tener más, sino cada vez tenemos menos. Por tanto, tenemos que gestionarlo, pero de acuerdo con los valores de hoy en día, no de acuerdo con los valores de hace más de 100 años. ¿Vale? Puedo hacer una pregunta simplemente. Si no tiene nadie más que preguntar, que no quiero ocupar vamos a ver, me refiero a lo siguiente. Otras políticas son posibles, pero yo pregunto a vosotros, que soy técnico que habéis un trabajo estupendo como ha dicho aquí el compañero. Y gracias a eso se puede preguntar, por otro lado. La pregunta es la siguiente. ¿Creéis que sin población que presione, de verdad, población que tenga peso, es posible cambiar las políticas? Es decir, la administración de la que depende la gestión de los pantanos o de los embalses se llevará a cabo de una manera mejor, más positiva, más productiva, sin que haya una población que realmente no existe en las cuencas para que hagan a los políticos tomar esas decisiones que no se toman. Es que yo creo que hay una cuestión a la que dedicamos poca atención, pero también en relación con lo que has dicho, es que así como el conocimiento que tenemos de todo tipo sobre cómo va funcionando las cuestiones y el cambio social que está habiendo son mucho más rápidos que la evolución de las, digamos, de la esfera de lo político. En la esfera de lo político hay un enquistamiento bestial. No se mueve a la misma velocidad que se mueven algunas cosas. Y de ahí hasta
ha habido un divorcio entre la toma de decisiones realista y el avance del conocimiento y el avance social que hace muy difícil pensar que las cosas realmente pueden cambiar siendo realista. Me parece a mí. Yo quizá peco igual por el mundo rural de optimismo infundado, pero yo realmente pienso que no. Las cosas han cambiado mucho. ¿Dónde está la sociedad? La sociedad movilizada, los movimientos sociales pararon el trasvase del Ebro hace ahora casi 20 años. Hace 12 años aquí nadie hablaba de los costes del trasvase, bueno, muy poca gente, o muy pocos estudios académicos, muy pocos movimientos sociales hablaban de los costes del trasvase. Desde hace 12 o 13 años esa parte, en Tajo en concreto, se han creado plataformas en todas las ciudades, en Toledo, en Talavera, en Aranjuez, en Cabecera, en Portugal. Ahí existe una red de Tajo que habla, existen movimientos de municipios que se están pronunciando en contra, existen recursos, existen quejas ante la Comisión Europea, ha venido la Comisión de los Parlamentarios, existe la universidad que se ha empezado a involucrar en hacer estudios. Entonces yo creo que se está cambiando y esto que está ocurriendo en la cuenca del Tajo, está ocurriendo en Andalucía con una red andaluza, está ocurriendo en la cuenca del Júcar, está ocurriendo en la cuenca del Ebro, está ocurriendo en Navarra. Es decir, yo creo realmente que existe un movimiento, que sí, que las reacciones, que el péndulo político avanza y retrocede, sin duda de ningún tipo. Pero pongo un ejemplo ahora mismo. Ahora existe el Pacto Nacional del Agua que está promoviendo el Ministerio, que es el Pacto Nacional del Agua de 1898, sin ningún género de dudas. Pero hace 2 semanas en Zaragoza se reunieron 100 personas representando a más de 40 colectivos de todo el territorio para hacer el Pacto Social por el Agua, que defiende precisamente lo contrario, ¿no? Y es algo, bueno, pues que se está empezando a decir, que yo creo que hay movimiento y estas políticas se cuestionan. Hace 20 años hubiera sido impensable que dijera que el PP lo único que no entra en el Pacto Nacional del Agua es los trasvases, porque no existe apoyo. Hace nada era impensable. Ahora no están sobre la mesa, porque se sabe que el coste político y social de este en concreto es demasiado elevado. Entonces yo creo que sí se hacen avances. Y sobre todo porque existen movimientos sociales mucho mejor informados, más activos y con mucho más potencia intelectual, de conocimiento y jurídica. Bueno, si os parece, si no hay más preguntas, os emplazo a cerveza. Y al próximo 16 de mayo, si no me equivoco, que vendrá Domingo Baeza a hablarnos del efecto climático sobre los caudales y sobre la producción de energía.